Muy bien, quedamos entonces que ahora íbamos a tomar en forma particular a las unidades productivas y por supuesto que ellos necesitan los factores de la producción. Pero esta vez los vamos a ver desde el lado de los costos, no como factores, pero no va a ser muy distinto. Vamos a hablar de los tres elementos clásicos del costo: materia prima, mano de obra y elementos indirectos o carga fabril o costos indirectos de fabricación. Si queremos simplificar el enfoque, podríamos decir que todo lo que una empresa necesita para fabricar es mucho más fácil si pensamos en algo tangible que un servicio. Todo lo que una empresa necesita para fabricar, por ejemplo, esta virome, nos vamos a encontrar que necesita materia prima, o sea, el elemento plástico, necesita mano de obra directa, o sea, el operario que está trabajando sobre la máquina, y costos indirectos, tales como un supervisor cada N cantidad de operarios, elementos de seguridad, la amortización de la máquina, etc. Esos todos son elementos indirectos al costo de producción. Si lo queremos simplificar aún más, podríamos decir que en una organización productiva van a existir costos variables y costos fijos. Entonces, esto también se lo suele plantear así desde el punto de vista de la economía. Costos constantes, tales como los costos fijos, que vamos a definir como aquellos que se mantienen invariables a través del tiempo. Una vez que los tenemos, estos costos fijos son estructurales, de ahí su fijeza. En cambio, los costos variables varían en una relación directa con lo que se produce, con volúmenes, con unidades. De ahí que sea tan importante dentro de toda esta teoría del costo económico la capacidad de producción o el nivel de actividad que pueda desarrollar estas unidades productivas, o sea, una fábrica, una industria. Porque si la industria se la prepara, se la monta para producir 1000 unidades por hora, porque se tiene una máquina, una determinada tecnología, trabaja o puede trabajar tantos turnos al mes, esto es un costo estructural, es un costo fijo, es una terrible picardía, o en términos de eficiencia y eficacia, que esa máquina estuviera produciendo para un mercado que está haciendo una demanda de 100 unidades hora en lugar de 1000 unidades hora. Ahí el término de capacidad ociosa, capacidad improductiva. Con lo cual, si produce cero, los costos variables no existen, pero sí van a estar los costos fijos. La máquina está parada, conceptualmente se la amortiza igual, concepto contable, concepto económico, no financiero. Con lo cual, fíjense qué importante es, dentro de economía o con el resto de otras técnicas, tener muy en claro qué son los costos variables y qué son los costos fijos. De ahí entonces que los costos variables, los costos fijos y el tema de capacidad de planta va a hacer a que sea esta unidad productiva va a ser eficiente, tenga costos unitarios acomodados o tenga costos unitarios tales que le permita llegar con una buena rentabilidad, les permita llegar igual por un tema de volumen con un buen precio al mercado, lo que va a hacer que la población en general pueda adquirir este producto a un buen precio y que mutuamente se obtenga beneficio por el lado del consumidor, que puede consumir a un precio razonable, y beneficio razonable de la unidad productiva por todo lo que tiene en juego, sumado a eso
el riesgo empresario, pero a veces se desecha el riesgo empresario por decir que, bueno, yo soy un trabajador y pongo en riesgo, tengo también mi riesgo empresario, mi riesgo de trabajador, que me despidan, que tenga suspensiones, etc. Y por el otro lado, hay autores que no quieren recargar las tintas tampoco por el lado del riesgo empresario, porque si no querés correr un riesgo y que vas a tener un mayor beneficio, ponete del otro lado y sé un trabajador más. Pero no hace falta esta dicotomía o llegar a esta discusión, simplemente sí comprender que el hecho de ser eficientes con un costo unitario bajo va a permitir llegar al mercado con un precio interesante que sea rentable para la empresa y que sea consumible o que sea comprable para los consumidores. De ahí entonces que los costos, no solo desde el punto de vista de la economía, que son un poco más teóricos, sino realmente los costos desde el punto de vista de la técnica contable son mucho más importantes en el mundo real que los costos teóricos. Muy bien, con esto entonces hemos finalizado esta parte de hablar de las unidades económicas. Gracias.